yo me considero simplemente un ser humano más, aunque me han tipificado de muchas cosas. Me han dicho que soy escritor, investigador social, que soy escritor también, entre comillas, que tal vez soy una persona irreverente o un tipo que no tiene la suficiente delicadeza como para ocultar aquella otra faceta que tenemos en nuestra sociedad y que yo, sin ánimo de llegar a la especulación, lo he plasmado en mis libros. Si bien siempre me he desenvuelto en la miseria, no en la pobreza, no en la miseria, no ha sido por falta de oportunidades, que nunca me las han dado, ni por falta de incentivos, que tampoco me los han dado, ¿no? Sino que todo lo poco que he logrado ha sido esfuerzo mío y una especie de apoyo desinteresado de mi sector íntimo, vale decir, mis amigos y amigas que, conociéndome profunda o parcialmente, siempre han tenido para mí un poco de espacio extra en el cual me podían brindar ese apoyo que yo siempre les he pedido. La frase de Tagore, ¿no?, que el buen amigo es como la sangre que acude inmediatamente a la herida sin esperar que la llamen, porque los amigos son la familia que uno quiere tener. Claro está que hay momentos en que los salvajes estaban chochos de la vida y el Víctor Hugo estaba zapateando. Víctor Hugo, cuéntanos cómo comenzaste a escribir, cuáles fueron tus inicios en la literatura. En sí, el primer trabajo publicado fue el año 85 en la revista de cultura de la Universidad de San Simón de Cochabamba, un texto que lo había escrito cuando viajé mes y medio por el río Mamoré en una embarcación de río. Es la triste historia de Tristón, que después lo saqué también en el libro Relatos de Víctor Hugo, que sería mi segundo libro y el primero en cuanto a narrativa, ¿no? Salió, y así perdidos en periódicos de barrios. Ese entonces no había fotocopiadoras, o sea, no se conocía, no era muy amplia su difusión, y entonces era en mimeógrafo, ¿no? Teníamos en Villa Copacabana, en la parroquia, nuestro periódico semanal, El Dinámico, que era costeado por la parroquia, por Padre Basilio, en la cual teníamos varios sectores, desde deportivo hasta de análisis político y, por ende, sector cultural, ¿no? Tuvo una buena difusión porque era un tiraje de unos 300 ejemplares que todos los domingos se vendían a la entrada y salida de las misas en la parroquia de la zona, y ahora son muy pocos los ejemplares que se puede tratar de obtener porque se vendía y era el que tenía más tiraje. Claro que nuestros honorarios eran ad honorem, ¿no? O sea, solamente por el hecho de ver que no es cosa, la zona lo leía. Bueno, yo quiero que nos hables sobre el libro Relatos de Víctor Hugo. ¿Cómo hiciste ese libro y cómo defines tú a tus textos que están en ese libro? El segundo semestre del 96, en la ciudad de Cochabamba, ya un amigo que me brindó su casa de campo que tenía ahí en las afueras de la ciudad, para que yo tuviese un lugar donde guardar mis cosas y poder descansar decentemente, que cansado de oírme que lo que escribía se perdía en mis innumerables jornadas ahí, más que todo cuando andaba deliciosamente embriagado. Me dijo, reunir lo que te acuerdes y veremos la manera de sacarlo. Entonces junté 14 relatos, algunos de ellos tuve que recordarlos para retranscribirlos porque no habían ni siquiera señales de que alguna vez habían sido escritos, y tomando contactos con amigos que tenían imprentas se logró la edición de Relatos de Víctor Hugo. Es que como ya para ese entonces los que me escuchaban tenían ya dificultades para catalogar mi trabajo y ver en dónde se lo podía encasillar, cuento, relato, testimonio, qué sé yo, crónica. Entonces, y me hacían infinidad de sugerencias sobre un posible título. Yo les dije, relatos son míos, por lo tanto el libro se va a llamar Relatos de Víctor Hugo.
y es por eso que salió con ese título. El tiraje fue 650 ejemplares, que yo me encargué de que se acabara toda la edición, porque corrió por mi cuenta la difusión y venta y la promoción, ¿no? Y al extremo de que ahora yo tengo fotocopia. Sé que has hecho un recorrido muy largo para congregar todos los textos que están incluidos en el libro Alcoolatum y otros drinks. Cuéntanos acerca del libro y del proceso de recopilación de los textos. En el 2001 salió el Alcoolatum y otros drinks, que esto fue el segundo ya en narrativa. Se lo presentó en el pequeño teatro, presentación a la que no fui, pero tuvo, como en una nota especificaba Manuel, el editor, gran acogida tanto en lectores, en venta, y fue bien recibido por la supuesta crítica, ¿no? Y en mucho de vagabundear, yo había conseguido esporádicamente guardar algunos papeles en casas de amigos o conocidos, y a la mayoría de los cuales no los había dado, o sea, no sabía que podía recuperarlos. Es más, en cierta oportunidad que había estado allá por el año 92 en casa de Marcela Gutiérrez, otra amiga escritora, no recuerdo, pero yo le había prestado un cuaderno con trabajos manuscritos y me olvidé. Ya el 96 en Cochabamba me entregaron un ejemplar de la revista boliviana de cuento, el Corre Ve y Dile, como es por temas sobre los cuentos eróticos, en la cual, aparte de dedicarme el número, me lo publicaron anoche en un putero, un relato, y el cual fue llevado al teatro por Jorge Ortiz, un conocido actor de cine y de teatro. Y otro relato que estaba ahí incluido, Lustro Joven, salió en el número 6 de la misma revista, y posteriormente me lo incluyeron en la antología El niño en el cuento boliviano, que lo editó Víctor Montoya en Suecia, que tampoco tengo un ejemplar de ese trabajo, pero lo conozco. En el 2000 salió tu libro Borracho estaba, pero me acuerdo. ¿Qué ha implicado para ti el haber escrito esos relatos que están en ese libro? Si bien las circunstancias en que lo escribí han sido desfavorables, he logrado, en cierto modo, tratar de librarme de mis propios demonios. Soy honesto, no lo he conseguido, y es más, estúpidamente me he abierto heridas que pensé que estaban cicatrizadas. Yo he hecho muchos renunciamientos, 32 años de vivir como perro sin dueño, o como está en el principio del Borracho estaba, como monarca desterrado en un lugar donde no brillan ni llegan las estrellas, y son parte del sacrificio que yo he hecho sin que yo debería haberme preguntado si valía la pena o no,
porque si bien no tengo ningún rasgo de resentimiento social, o sea, ninguna evidencia o huella, a la sociedad no tengo que agradecerle nada, entonces no tenía yo por qué haberle dado un aporte para que conozcan, aunque sea parcialmente, esa otra vida que tratan de ocultar como la basura que se oculta bajo la alfombra. Entonces no tenía por qué haberlo hecho yo, porque no se merecía en cierto modo, porque si querían conocer parte, para eso estaba el Alcoolatum o otras ediciones de otros trabajos. No tenían, en sí no habían reunido los requisitos necesarios como para que yo les permita que conozcan el borracho estaba, ¿no? Ha sido un descuido mío, pero espero que nunca más se reedite ese tipo de trabajos porque me ponen mal, y es más, me hacen ver como un incidente, y a veces hacen que personas con las que yo he compartido momentos ingratos o desdichados, si vale la palabra, ahora me excluyan. Es más, si bien de algunos lugares sí me gusta que me hayan negado el ingreso, hace que ya me esté quedando un poco a poco más solo de lo que siempre he estado, ¿no? Porque hasta mi propio entorno con los que yo había compartido años y años, se me está cesando y al final me van a volver un paria, ¿no? O sea, más solitario que el lobo estepario de Germán Hesse, ¿no? Hay mucha gente que tras haber leído tus libros no sabe cómo clasificarla. Muchos dicen que es literatura, otros dicen que es testimonio, testimonio de una persona que da a conocer los hechos. ¿Cómo conceptúas tú tu literatura? Si los entendidos nunca han podido clasificarla, menos yo, ¿no? La que más se ha aproximado ha sido Vicky Ayllón, que lo pone como reliquia autobiográfica, ¿no? Pero yo creo que más debe ser simplemente concuerdo en esto con Juan Carlos Orihuela, ¿no? Que es un trabajo contraliterario y contestatario, ¿no? Porque no tengo por qué regirme a canones, normas, reglas y esquemas, no tengo por qué hacerlo, ¿no? Ahora, dicen que juego con el lenguaje, dicen que les llevo mucha ventaja a los escritores profesionales de la marginalidad en cuanto al uso del lenguaje y la utilización del lenguaje marginal sin hacer sufrir al que lo lee, ¿no? No sé en qué se basarán para opinar de esa manera, pero a mí me gusta escribir así. Ahora que si hay personas que se ponen cilicios sin saber cómo encasillar lo mío, allá ellos, ¿no? Para mí es mi manera de escribir y me gusta y lo hago. Yo siempre soy partidario de esa, no es trilogía, ¿no? Que a mí me gusta escribir, me gustan las mujeres, me gusta el alcohol y me gusta la literatura, ¿no? Aunque últimamente me he vuelto teórico en cuanto a lo de la bebida porque ya me ha sentado la mano, pero teórico o no, sigo siendo fiel a algo, aunque sea líquido, que ha sido compañero durante décadas de mí y también de mucha gente con la que he vivido y he compartido momentos gratos y más que todo ingratos, ¿no? Yo tengo el privilegio de haberme salvado de la educación estatal o privada, y si bien solamente he podido cursar hasta primero medio, entre otros lujitos que me he dado fue que la presentación del cuarto libro lo hicimos en el Salón de Honor de la Universidad de San Andrés. Yo estaba sentado en el sillón del rector. Claro que solamente hay fotografías de eso y una de ellas enseguida te muestro.